Ok, bueno, buenas noches. Eh, Vamos a comenzar a trabajar sobre el capítulo 2. Se le conoce como el movimiento rectilíneo. En algunos textos también lo van a encontrar como uniforme o uniforme acelerado. O en una simplificación más sencilla, el movimiento en una dimensión. Todos estos nombres pues refieren a lo mismo. Vamos a ver un movimiento sobre un eje. Entonces, aquí es importante que todo lo que vayamos a ver lo estudien o lo analicen desde esa perspectiva, en un eje. No importa si es el eje X, si es el eje Y o el eje Z. Eso es lo que queda, digamos, eh, como extra. Lo importante es que ese movimiento solo se va a manifestar sobre un eje. Entonces aquí es importante pues considerar que este estudio físico se le conoce como la cinemática. Entonces el capítulo 2 y 3 está relacionado con la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Bueno, es digamos como una rama o un área de la física en donde se estudia el movimiento. ¿Cuál movimiento? Bueno, aquí inicialmente vamos a analizar muchas cosas. Pueden ser personas, carros, objetos. Y recuerden que aquí usualmente consideramos eso como partículas, es decir, solo queremos ver cómo ese objeto, esa partícula se mueve de un punto a otro. Y lo importante que es siempre bajo una sola dimensión. Quiere decir que en este caso, lo que es cinemática, nosotros solo vamos a considerar el movimiento como consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nos interesa es ver cómo se movió de un punto a otro. Pero no nos va a importar todavía qué causó ese movimiento. Eso será, digamos, lo que vamos a ver después en el capítulo 4 y 5, ¿verdad? En este caso, nosotros solo vamos a considerar la consecuencia, es decir, el movimiento. Y bueno, para eso vamos a usar funciones principalmente basadas en el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque, bueno, nuestra escala de referencia, digamos, como variable independiente. Es decir, todo lo que vamos a hacer para decir que algo se mueve de un objeto a otro, lo vamos a perfilar desde un tiempo, por lo general decimos cero, ¿verdad? A un tiempo posterior. No estrictamente tiene que ser cero, pero sí tiene que ser inicial. Y bajo esa idea es que nosotros decimos que el tiempo pues va a ser nuestra escala independiente o nuestra variable independiente. La descripción del movimiento la podemos analizar gráficamente y algebraicamente. Cuando digo algebraicamente me refiero a las ecuaciones. Cuando me digo gráficamente es que vamos a estudiar el movimiento de un objeto. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes un objeto que mide, vamos a ver, un gráfico de posición X en función del tiempo. Entonces, aquí es importante que ustedes aprendan ya a identificar gráficos. Por eso es que en el laboratorio vamos a trabajar un poquito la práctica de graficación, porque es esencial saber interpretar un gráfico. Entonces vemos cómo la variable independiente es el tiempo en el eje X y vemos cómo en el eje Y tenemos a la posición con una variable X. No confundan esa X con la variable de X en el eje con la variable cinemática. Son dos cosas diferentes. Además, noten que un gráfico tiene una representación de una variable con sus unidades. Una variable con sus unidades. Todos esos detallitos son esenciales y es importante que les vayan poniendo cuidado. Entonces, nosotros queremos ver cómo se mueve un objeto y puede ser gráficamente, puede ser también algebraicamente, pero también vamos a estudiarlo gráficamente. Aquí podemos ver que la trayectoria pasa por un punto A, B, C, D, E, F y pueden ver cómo se mueve la partícula. Esta partícula puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un carro, qué sé yo. Entonces, conforme pasa el tiempo, vemos cómo cambia su posición. ¿Lo ven ahí? Y bueno, aquí si analizamos del punto A al punto B, nos interesa estudiar el desplazamiento o la distancia. Y eso es a lo que vamos a introducir acá. Vamos a primero considerar el desplazamiento. Aquí, chicos, es importante que le pongan cuidado a esto y que estén conmigo con lo que voy a decir. Un desplazamiento se representa con una X, ¿verdad? En física usamos esa notación. Y un desplazamiento es un segmento de línea recta. O sea, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que estamos hablando, digamos, vamos a ver, si decimos de un desplazamiento, estamos hablando de esto, de una línea recta. No podríamos decir que un desplazamiento es esto, porque eso es una curva. Ahora, ¿qué representa la curva? Una trayectoria, una distancia. ¿Qué representa la flechita? Un desplazamiento. Y aquí viene algo muy importante que no podemos perder de vista. El desplazamiento X
es igual a un vector, mientras que la distancia es igual a un escalar. ¿Ven la importancia de estudiar el capítulo 1 de una forma correcta? Entonces, vamos a empezar acá por el desplazamiento. Vamos a decir que es un segmento de línea recta que va a ir desde una posición inicial a final. Es decir, yo empecé aquí y terminé en otro punto. Entonces, ¿qué es el desplazamiento? El cambio que hay desde esa posición final a la posición inicial. Entonces, vean que el desplazamiento es esta representación, delta X. ¿Por qué delta? Bueno, esta delta en física se refiere como un cambio. ¿Un cambio de quién? De x2 menos x1. Noten que cuando yo digo x2 y x1, y quiero que no pierdan de vista eso, eso es como que si ustedes dijeran algo final menos algo inicial. Quiere decir que ese x2 es algo final y ese x1 es algo inicial, porque partimos siempre un marco de referencia. Entonces, eso es el desplazamiento. Y decimos entonces, por ejemplo, de la partícula del punto A al punto B, alguien podría eventualmente, sin ningún problema, podría haberse identificado, vamos a cambiarle un poquito el color a esto, podría haberse identificado aquí con el desplazamiento como esto. Alguien podría haber dicho, este es el desplazamiento. Alguien podría haber dicho eso. Pero eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque eso es una trayectoria curva. ¿Quién sería el desplazamiento? El desplazamiento para nosotros sería esta proyección que está acá. Entonces, vean cómo del punto A al punto B a nivel gráfico, yo podría calcular y podríamos decirlo perfectamente, ¿verdad? Vamos a considerarlo, que este es el t igual 0 y este es el t, no sé, 2 segundos. Mientras que aquí en el punto A podríamos decir que esto es, no sé, 30, pareciera por escala, y que esto sería como 50. Entonces vean que ustedes aquí tienen un delta X, que es un desplazamiento, digamos, en el eje Y, igual a ¿cuánto? A 50 menos 30. Pero tienen un delta T que sería ¿cuánto? Un delta T que sería 2 menos 0. Entonces, uno ya empieza a estudiar ahí circunstancias nuevas, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que me interesa? Bueno, aquí lo que me interesa es que ahorita nos concentremos solo en esto, en esto. Y ahorita vamos a ver qué representa esa línea roja, ¿verdad? Eventualmente, ahorita lo que me interesa es ver esto. De una posición final a una posición inicial. Alguien podría haber dicho, eso significa haber calculado también la posición en B menos la posición en A. Y eso también es correcto. Ambos bosquejos son correctos. Y eso es el desplazamiento. Entonces, vamos a ir viendo cada una de esas variables. Velocidad promedio. Piensen en las unidades cuando lleguen velocidad. La velocidad es metro sobre segundo. Es curioso porque usualmente le decimos metro por segundo, ¿verdad? Es algo muy característico de nosotros. Pero decimos que la velocidad tiene una razón de longitud sobre tiempo. Y vean que esto es una unidad derivada. Entonces, chicos, cuando yo veo una velocidad, lo primero que voy a identificar en la velocidad es lo siguiente. Que la velocidad es un vector. Entonces, para que ella sea vector, esta longitud tiene que ser vector. El tiempo, vamos a decir que es dependiente. Entonces, ¿quién sería en este caso? Pues esa rapidez. Bueno, esa velocidad, perdón. Esa velocidad va a ser entonces la razón que hay de quién? Del desplazamiento en el tiempo. Si no le ponemos cuidado a esos detalles, estamos un poquillo pifiándola, como dicen, ¿verdad? Porque estamos omitiendo detalles que nos dan la estructura formal de la variable. Ahora, vean esto, U en X. ¿Qué se refiere U en X? Esto se refiere, y si repasamos un poquito, habíamos dicho que un vector va a por lo general ser un vector que tiene componentes en X, en Y, y podríamos decir que en Z. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos Vx? Bueno, porque estamos diciendo implícitamente que esta velocidad solo se proyecta sobre un eje. Y recuerde, este capítulo va a ser así.
Entonces, aquí estamos diciendo no un vector, la componente del vector X es igual al desplazamiento en el tiempo. Y esa es la segunda variable cinemática. Entonces tenemos desplazamiento y velocidad. Ahora, esta velocidad es una velocidad promedio. ¿Por qué promedio? Porque ir desde este punto 1 hasta este punto 2, y vean que aquí la trayectoria es una trayectoria curva. ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea está conformada en un montón de puntos. Y vean que hay puntos donde la velocidad fue mayor que en otros. Pero al final, si usted calcula el desplazamiento entre el tiempo sobre esa velocidad, eso sería ¿quién? La pendiente, en un gráfico lineal. Decimos que un gráfico lineal y igual a mx más b. ¿Quién es esta gráfica? Bueno, démosle variables a esto. En lugar de y, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner desplazamiento. Y en lugar de, bueno, igual a m, y en lugar de x, ¿qué le vamos a dar? Delta t. ¿Más quién? Más un b. Ahora, supongan que ese b inicia desde un punto 0,0 y eso representa b, el intersecto o la intersección con el eje y. Entonces esto es 0. Entonces, ¿quién es la pendiente? La pendiente es nada más y nada menos que delta x sobre delta t. ¿Y eso quién es? Una velocidad. Ven qué interesante. Entonces, de un gráfico de desplazamiento en función del tiempo, una pendiente representa una velocidad. Y eso es lo que vamos a ir estudiando acá. Vamos a ir poniéndole un poco de cuidado a esos detalles. Bueno, ahí tenemos la gráfica. Rapidez promedio. Y esto es porque el libro lo aclaró. ¿Por qué hacemos la diferencia entre una rapidez y una velocidad? Bueno, básicamente es por esta condición, chicos. Una rapidez es igual a un escalar. Mientras que una velocidad es igual a un vector. Entonces la rapidez es una razón de metros sobre segundo, como lo podemos ver acá, metros sobre segundo, y eso está bien. Pero la diferencia es que aquí, en lugar de estar diciendo que vamos a trabajar con un desplazamiento, ¿con quién estaríamos trabajando? Estaríamos trabajando con una distancia. ¿Por qué? Porque al inicio establecimos que la distancia es un escalar. Entonces la rapidez es un escalar. Y eso tiene que manejarse. Yo no recuerdo ahorita si el libro lo representa como un D, pero es muy común que encuentren libros donde lo ponen así, S. S es igual a distancia entre delta T. Ahora, distancia implícitamente también podríamos decir que es un D2. Bueno, no lo voy a decir así porque eso va a depender solo de ciertas condiciones. Es una distancia. ¿Por qué no lo voy a decir así? Bueno, y para no confundirlos, por el hecho de que, ya, si tengo una curva, ¿cómo puedo yo determinar esa curva? A menos que me la den o lo que sea. No es lo mismo calcular esa trayectoria curva a que ustedes calculen esta trayectoria recta, ¿verdad? Esas son dos cosas diferentes. Lo recto es un desplazamiento, lo azul o curvo sería en este caso una distancia. Y entonces, esa es nuestra otra variable. Distancia total recorrida, véanlo ahí, ¿verdad? Vemos del punto B, unos son desplazamientos y la trayectoria curva es la distancia. Hay una condición aquí donde podemos decir que es únicamente la única sección que tenemos. Y se las digo porque son como comunes dentro de los quizzes, ¿verdad? Si usted tiene un punto A, llamemos este el punto A y este el punto B, y usted se va a mover de aquí a acá, y supongamos que lo que hay de aquí a aquí es 10 metros, ¿cuánto es el desplazamiento? Podríamos decir que es XB menos XA. Consideren A como un punto cero. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Va a ser 10 menos 0. Todo eso en metros. Y si hacemos la distancia, ¿cuánto es la distancia? Camine de aquí hasta allá. ¿Cuánto sería? 10 metros. Entonces, vean, la sección es esta. En un movimiento, en una línea recta,
la distancia y el desplazamiento es la misma. Entonces, si la distancia y el desplazamiento es la misma, ¿qué deberíamos de esperar? Di que la velocidad en X, la norma, es igual a ¿quién? A la rapidez. Aquí, digamos, V. Eso sería lo mismo. Eso sería lo mismo. Y es una sección que a veces la perdemos un poquillo de vista y viera que son como comunes dentro de las preguntas. Velocidad instantánea, se usa el concepto del cálculo diferencial integral. Básicamente lo que quiere decir una velocidad instantánea es que es un instante o una posición instantánea en un tiempo instantáneo. Matemáticamente se desarrolla a partir de un límite y se obtiene a través de una derivada. Entonces la derivada lo que representa, esta derivada lo que representa es un punto instantáneo. Entonces, no sé, digamos que ustedes tienen una curva ahí y solo quieren estudiar ese punto. Ese punto representa en el eje X un delta t, que se refiere a un instante. Y ese en el eje Y que representa un delta X, que se refiere a una posición instantánea. Entonces, una posición instantánea en un tiempo instantáneo es una velocidad instantánea. Y eso, pues, también es válido acá, ¿verdad? Luego, la aceleración sería la razón de la velocidad en el tiempo. Entonces, decir que voy acelerando significa cambiar de velocidad en el tiempo. Por eso sus unidades va a ser ¿quién? Metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a decir que eso es metro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que me dice el sistema internacional en cuanto a la aceleración. Sigo, chicos, bajo la idea de que es movimiento en una dimensión. Y ahora vean el gráfico. No confundan estos detalles. Este gráfico es velocidad en función del tiempo. El pasado era desplazamiento en función del tiempo. Vean cómo cambió. Entonces, ahora, claro, ahora en lugar de estudiar el desplazamiento que estoy estudiando acá, estoy estudiando un cambio de velocidad, un delta V en X, porque estoy en una sola dirección, ¿verdad? Entonces, el gráfico cambió las condiciones. Y analizar otra vez la función lineal de eso, ¿quién me queda por pendiente? Me queda un cambio de V en X sobre un cambio de T, y eso representa ¿qué? Una aceleración en el eje X. Y también podemos decir que es una aceleración instantánea, ¿bajo qué idea? Bajo la misma idea. Representa una velocidad instantánea en un tiempo instantáneo. Entonces, la fórmula es igual, es un límite, desarrolla una derivada que sería la velocidad en el tiempo. También podríamos decir que es la segunda derivada, pero en este caso, confórmense con ver esto. Me parece que es más funcional. Ok, ¿por qué les expliqué todo esto, chicos? Porque si ustedes no entienden las variables del movimiento, es muy difícil entender las ecuaciones. Entonces, es importante que ustedes comprendan bien las variables y las estudien en casa, leen bien para que les quede claro. Una vez que tenemos claro las variables, podemos estudiar las ecuaciones. Entonces, vean cómo las ecuaciones van todas sobre un eje. En este caso vamos a usar el eje X como referencia. Entonces, la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X, más una aceleración por tiempo. X es igual a X sub 0 o una posición inicial, más una velocidad inicial en X por tiempo, más un medio a X por T al cuadrado. Y así lo hago con estas otras dos. Y estas son las ecuaciones, chicos, de cinemática. Mi consejo ahí es que las tengan siempre a mano, las analicen. Cuando practican se van a ir familiarizando con eso. Y el secreto aquí es el siguiente. Si ustedes tienen una incógnita, es decir, si ustedes tienen que calcular la aceleración, entonces usted mínimo necesita estos tres datos para poder despejar. Pero si usted necesita la aceleración y también le falta este valor, digamos, por poner un ejemplo, velocidad inicial, ya esto no tiene solución, porque una ecuación con dos incógnitas es inconsistente matemáticamente. Entonces, ¿qué necesita? Al menos dos ecuaciones. Entonces, tres incógnitas, tres ecuaciones. Cuatro incógnitas, cuatro ecuaciones, como mínimo, como mínimo. Entonces, si estoy hablando de una incógnita, necesito solo una ecuación. El problema es sencillo porque tengo cuatro donde escoger. Ahora, noten que hay variables que están en una y en otra no. Por ejemplo, si analizamos esta tercera, aquí no está el tiempo. Pero si analizamos la cuarta, aquí no está la aceleración. Por ejemplo, si analizamos la primera, no está el desplazamiento. ¿Ven?
Esta segunda es como una muy práctica porque tiene desplazamiento, velocidad inicial, tiempo y aceleración, pero ¿quién no tiene velocidad final? Pero si a ustedes le preguntan, calcule la velocidad inicial, podrían usar esta ecuación y después con eso ya podrían determinar la velocidad final usando esta otra, por ejemplo. Esa es la práctica que van a hacer ustedes acá. Entonces, problemas. Bueno, ahí van a encontrar como siempre los videos, ¿verdad? Que son apoyos didácticos para que lo tomen en casa y puedan repasar un poco más. Vean que el primer problema es un método gráfico. Aquí, pues, es importante que ustedes aprendan a interpretar los gráficos. Aquí hay muchos datos que no se los van a dar, que ustedes los tienen que ver del gráfico. ¿Qué es lo primero que yo debería ver? Vean, lo primero que vean es cómo está hecho el gráfico. Entonces, vean que el gráfico es un gráfico de velocidad. ¿En qué? En función del tiempo. O sea, si yo les dije que la pendiente, un desplazamiento en el tiempo de la velocidad, en este gráfico no, porque este gráfico es de velocidad en tiempo, no desplazamiento en tiempo. A veces los errores se dan porque no se fijan en ese detallito, ¿verdad? De cuál era la variable aquí. Y entonces hacen cálculos y después nunca analizaron que esto todo era velocidad. Entonces ya ahí hacen ciertos errorcillos que lo ideal es no cometerlos. Ojalá que así sea. Ok, dice que la gráfica, vamos a ver un toquecito para correr un toque esto. Dice que hay una gráfica en la figura, indica la velocidad de un policía en motocicleta en función del tiempo de aquí. El objeto ya toma una forma, un policía. Y dice que calcule la aceleración instantánea en t igual 3 segundos y en t igual 7 segundos y en t igual 11 segundos. O sea, vemos que déjenme, vamos a ver, vamos a buscar esos tiempos. Esos tiempos andan por acá, ¿no? Vamos a ver. Andan como por acá, y 11 anda como por acá. Creo que por ahí andan, ¿cierto? Entonces, ahí tienen que buscar la aceleración. Y alguien dice, pero ¿cómo voy a implementar una derivada y eso? No, no hace falta. Porque el gráfico me da información suficiente para que ustedes determinen una aceleración promedio y concluir que la aceleración promedio que hay, por ejemplo, desde, desde este punto hasta este punto es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el motociclista aceleró a la misma tasa durante el segundo 5 hasta el segundo 9. Entonces, si yo logro determinar la aceleración promedio, puedo decir que la aceleración promedio del sistema 5 segundos al sistema 9 segundos es igual a la aceleración instantánea en el segundo 7, 8, 9, digamos 6,5. Ahí podríamos usar valores diferentes, o sea, en cualquiera de estos puntos, porque la aceleración es la misma. Y curiosamente pasa igual acá, nada más que aquí hay que analizarlo con diferentes datos, porque ahora iríamos de dónde? Iríamos de este punto a este otro punto. Entonces eso cambia. Y algo muy curioso es que aprendan a ver estos datos rápidos. Cuando ustedes ven una línea recta, quiere decir, y pensémoslo así, quiere decir que ustedes están diciendo que en el segundo 1, digamos que fue acá, tengo 20 metros por segundo. En el segundo 2 tengo 20 metros por segundo. Segundo 3 tengo 20 metros por segundo. Segundo 4 tengo 20 metros por segundo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿qué notan ahí? ¿Qué me pueden decir al respecto? Es constante la velocidad. Es constante. ¿Y qué podríamos decir de la aceleración? Igual es constante. Sí, bueno, es constante. Ok, bueno, la velocidad es constante. Pero ¿qué pasa con este objeto durante los primeros 5 segundos? En algún momento el policía aceleró. Eso es lo que quiero que vean. Podríamos decir que aceleró aquí. No. No, ¿verdad? Porque mantuvo la misma velocidad. O sea, si usted agarra y usa la fórmula aceleración en X y dice que es el cambio de velocidad en el tiempo, sabemos que el cambio del tiempo va a ser de 0 a 5 segundos, ¿verdad? Podríamos decir que aquí está el 5. Pero ¿qué pasa cuando decimos el cambio de velocidad? Y estaríamos diciendo 20 menos 20 entre
5 menos 0. Y aquí está claro que abajo son 5, ¿verdad? Pero ¿qué pasa arriba? 10, 0. Y tomo, en este caso, este número, digamos, eso me va a dar una aceleración de ¿qué? De 0. Entonces aquí esto, si ustedes quieren, lo calculan, pero no es necesario, chicos. Si ustedes aprenden a ver el gráfico rápido, se van a dar cuenta que la aceleración ahí es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Ahora, tengan cuidado. Cuando digo que, que una recta, la aceleración es 0. Vean el gráfico. Vean el gráfico. Estoy hablando de una velocidad en función del tiempo. Si esto hubiera sido desplazamiento, cambia el asunto, cambia el asunto. Entonces, a veces se confunden, pero es porque no le prestaron cuidado a ese detalle. Entonces, resolvamos el problema. La aceleración a los 3 segundos es 0, por lo que acabamos de discutir, ¿verdad? Entonces, la velocidad es constante. Podemos decir que su aceleración es 0 a lo largo del eje X. Pero ahora vamos a calcular, esto se me filtró, pero vamos a calcular ahora la aceleración a los 7 segundos. Entonces, a los 7 segundos vamos a analizar el cambio que hay de aquí a acá. Si eso representa una aceleración promedio en esa línea, en esa condición, quiere decir que entonces podré saber cuánto es la aceleración en ese instante, que es el 7. ¿Qué es lo que vas a ver? El cambio de velocidad que hay de aquí hasta acá. Entonces, otra vez pueden decir que esto es A y B. Y si dicen que eso es A y B, entonces, ¿qué es lo que tienen que considerar? Y nada más consideren calcular 45 menos 20 como el cambio de velocidad entre 9 menos 5. Y ahí tienen 6,3. Entonces, 6,3 es la aceleración promedio de todo este intervalo. Y por ende puedo concluir que es la aceleración instantánea a los 7 segundos. Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo, pero lo hago directamente desde dónde? Desde acá hasta acá. ¿Qué sería calcular a dónde? Para calcular el instante de los 11 segundos. Entonces, ¿quién es el cambio de velocidad? Ojo aquí, porque alguien podría decir, Jay, vean que llegó a dónde? A 0. Ojo aquí porque llegó a 0. Cuidado, se pierden diciendo, porque van a encontrar gráficos donde hay valores negativos también. Este gráfico perfectamente, y voy a dibujarlo acá, pudo haber hecho esto. Y aquí ustedes tienen un eje y aquí pudieron haber tenido menos 20. Y eso funciona igual. Hubiéramos calculado entonces hasta acá. Pero en este caso ya vamos a calcular hasta 0 porque es ahí donde llegó. Entonces, vamos a decir que en el tiempo estaríamos hablando desde el segundo 9, ¿verdad? Que está aquí, hasta el segundo ¿dónde? 13. Entonces el cambio va a ser de 13 menos 9. 13 menos 9, aquí está representado. ¿Y quién es la posición en el segundo 9? Di 45. ¿Y quién es el otro? Di sería 0. Entonces cuando decimos 0 menos 45, hacemos la ecuación y ¿qué nos da? Nos da que la aceleración en el eje, perdón, el eje no, a los 11 segundos, perdón, es menos 11,2. ¿Qué quiere decir menos 11,2, chicos? Me está diciendo que esto es una desaceleración. Una desaceleración. Y eso también es importante. Esto es acelerado, esto es desacelerado. O sea, piénsenlo así, piénsenlo en que ustedes van corriendo y empiezan a correr más rápido. Y van corriendo más rápido, más rápido, más rápido, entonces ustedes ahí están acelerando. Pero digamos que van a llegar a la meta y entonces empiezan a frenar. Eso es desacelerar. Queda claro ese concepto del negativo, porque es importante acá. No lo podemos omitir. De hecho, esta tendencia, si ustedes la hubieran estudiado así rápidamente y dicen, voy a ver cómo se ve esto. Y ustedes dicen, aquí es acelerado, aquí es desacelerado. Entonces ven cómo el gráfico ya me da datos que no he calculado, pero ya me los da. Entonces ya yo sé ciertas tendencias. Después creo que venía, vamos a ver qué es lo que viene después. Calcule para los primeros 5 segundos. Bueno, voy a volverme un toque el problema porque no recuerdo qué decía. ¿Qué distancia recorre? Ok, ¿qué distancia recorre? En los primeros 5, 9 y 13 segundos. Entonces aquí, chicos, podemos hacerlo de dos formas y es bastante interesante porque los gráficos me dan esa opción. Puedo usar las ecuaciones de cinemática. Vean que aquí lo que va a pasar es esto. Se los voy a anticipar antes de que
Para los primeros 5 segundos estamos hablando acá, ¿verdad? Estamos hablando acá. Ahí está el 5. Entonces yo quiero saber cuánto hay ahí de posición. Pero no pierdan de vista que esto es un gráfico de velocidad en el tiempo. O sea, la posición ahí no nos la están dando. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Ecuaciones de cinemática. Tengo que el delta t, aquí no está como delta t, pero ahí sería, ¿verdad? ¿Por qué delta t? Porque podemos decir que t sub 0 es 0. Aquí está, el 0,0, parte de un marco de referencia. Dice que parte de una velocidad inicial de ¿cuánto? Al segundo cero tiene 20 metros por segundo. Eso está claro. Ya dijimos que la aceleración durante esos 5 segundos es 0. Y lo que me están pidiendo calcular es la distancia que hay en los primeros 5 segundos. O sea, ¿quién es esto? ¿Cuánto se desplazó? Eso es lo que me está preguntando x menos x sub 0. Ahora, alguien podría decir, pero x sub 0 lo podemos considerar como 0. Podemos decir que sí, porque el problema dice que un policía parte de un punto de referencia. Pero en este caso, siempre véanlo así. Entonces, esto es lo mismo que ustedes dijeran delta x. Entonces, si nosotros nos vamos a las ecuaciones de cinemática, que ustedes allá vieron en 2, 3 presentaciones atrás, podríamos decir, ok, ando buscando delta x. ¿Y qué tengo? Bueno, me doy cuenta que tengo velocidad inicial y tengo también aceleración cero. Entonces, si yo uso esta ecuación, por ejemplo, velocidad inicial en x por el tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y qué me dice esta ecuación? Bueno, lo primero que me dice es que como la aceleración es cero, entonces todo esto se va a cero. Entonces, ¿quién es el delta x? Delta x es u inicial en x por t. O sea, ¿cuánto es eso? 20 metros por segundo, ¿por cuánto? Por 5 segundos. Déjenme escribirlo de nuevo. 5 segundos. Ok, entonces, ¿eso me da cuánto? 100 metros. 100 metros es la distancia que ha recorrido el policía durante los primeros 5 segundos. Y eso es lo que la solución del problema plantea acá. Voy a borrarlo por el hecho de que aquí está resuelto, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahí están, 100 metros. Ahora, método alternativo. Y uno dice, ¿cómo método alternativo? Bueno, les dije que los gráficos nos aportaban más cosas. ¿Qué pasaría si yo calculo el área de esto? ¿Qué figura geométrica es eso, chicos? ¿Qué figura geométrica es eso? Un círculo, un triángulo. ¿Qué podríamos decir? Rectángulo. Un rectángulo. ¿Cuál es la forma del área de un rectángulo? ¿Recuerdan? El área de un rectángulo, ¿cuánto era? No tengan pena si no se acuerdan, Batel. Así vamos aprendiendo todos. Sumar los lados. No. A los lados sería para una Altura. circunferencia. Bueno, en este caso para medir un perímetro, perdón. ¿Cuál me dijo? Base por altura, profe. Base por altura, muy bien. Vea, estas tonteras a veces uno se les olvidan, pero son importantes acá. Base por altura, digamos que así. ¿Quién es la base? Esto, ¿no? ¿Quién es la altura? Esto, ¿no? ¿Quién es la base en el caso del eje? Sería 5, ¿no? ¿Cuánto es la altura? De 0 a 20, entonces tendríamos 20. ¿Cuánto da? 100 metros. Entonces, otro método alternativo es que en un gráfico de velocidad en función del tiempo, el área bajo la curva, ¿qué representa? El desplazamiento. ¿Lo ven? Qué interesante. ¿Podemos hacerlo con lo demás? Sí, claro, hagámoslo con lo demás. Entonces, vean ahora. Después creo que hay que calcular, déjenme ver, porque dice que hay que calcularlo ahora a los 9, no, sí, a los 9 segundos. Entonces, 9 segundos sería, vamos a ver, sería como acá, ¿no? Ahí. Entonces, ve lo que vamos a hacer. Ya sabíamos
Hagámoslo primero por área bajo la curva, para ver si me entendieron. Ay, bueno, voy a hacerlo no. Ya sabemos que esto es ¿cuánto? ¿Cuánto era esto? ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto era eso? Dijimos que ese triángulo, ese rectángulo, perdón, café es 100 metros. Lo pueden ver acá. 100 metros. Esos son. Ahora vean aquí qué interesante. ¿Qué tenemos acá? Ya tenemos 100 metros de los primeros 5 segundos. Para llegar al segundo 9, ¿cuánto nos faltan? 4 segundos más, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, y podríamos determinar lo que falta del área. ¿Qué hay aquí? Un triángulo. ¿Y qué hay en el otro caso? ¿Qué hay acá? Un rectángulo, ¿no? Voy a rellenarlo. Entonces, ya sabemos que el café, esta va a ser el área total, digamos, de nuestro amigo a los 9 segundos. El área a los 9 segundos. Vamos a ver. Área a los 9 segundos. Entonces, ¿qué tengo que saber para el área a los 9 segundos? Tengo que saber que tengo que agarrar el área del rectángulo café más el área del triángulo. Mira, podría hacer esto así para que no quede mayor duda de que no. Podría hacer esto así, ¿verdad? Más el área de quién. Y aquí me faltó nuestro amigo café. Eso sería el área de los 9 segundos, haciendo el método alternativo. Ahora, ya esto sabemos, chicos, que estos son 100 metros. 100 metros. ¿Qué nos falta calcular? El área del triángulo. Mira, este triángulo era como anaranjado. ¿Cuánto sería eso? Un triángulo es base por altura dividido entre 2, ¿cierto? Y le vamos a sumar, ¿quién? El área del rectángulo. Base por altura. Si hacemos eso, numéricamente sería 100 más. ¿Cuánto sería la base aquí? 4 segundos, ¿no? Entonces diríamos, bueno, va a hacerlo todo como sería 4 segundos por, ¿cuánto es el cambio que hay de aquí a acá? Si allá arriba hay 45 y aquí tengo 20, entonces ¿cuánto me quedan? 25, ¿no? Y eso dividido entre 2. Más el área del rectángulo, que es el verde. ¿Cuánto sería eso? Base por altura. ¿Cuánto es la base? De 5 a 9, ¿cuánto hay? 4 por, ¿y cuánto hay de altura? 20. Si nosotros simplificamos eso y buscamos los números, entonces estaríamos diciendo 100, ¿verdad? Más 4 por 25 es 100 y entre 2 sería 50. Más, ¿cuánto sería esto? 4 por 20 sería 80. Entonces, ¿cuánto tenemos ahí? Tendríamos 230 metros. Pregunta, ¿me entendieron ese método por áreas? Yo sí, profe. Ok. Vean que esto es un método alternativo, pero es válido. Es válido. Si lo saben interpretar el gráfico, es válido. Ahora se los voy a hacer cinemáticamente. ¿Qué descubrimos de cinemática? Que de aquí vamos a considerar que el X inicial, y esto es muy importante, alguien pudo haber considerado desde X aquí 0, está bien. Pero es más fácil ir solo de acá porque conocemos la aceleración que hay desde 5 hasta 9. Como nosotros conocemos la aceleración en ese intervalo, entonces podríamos analizar ese intervalo para calcular ese desplazamiento y después le sumamos lo que ya sabemos, que son 100 metros. Entonces, es más fácil decir que el X sub 0 son 100 metros, para decir que vamos a partir de dónde? De aquí. Ese va a ser nuestro marco de referencia. 5 segundos. ¿Y vamos a llegar a dónde? A 9.
¿Cuánto sería el delta t? Dice, sería 9 menos 5. ¿Eso es igual a cuánto? 4 segundos. Eso es lo que tenemos acá. 4 segundos. Ya la aceleración la calculamos. 6,3. Y la velocidad inicial, vea que en este punto, ¿cuánto es la velocidad inicial? 20. ¿Cuánto es la velocidad final aquí? 45. Eso está implícito en el gráfico. ¿Podríamos usar esa velocidad final? Sí, podríamos considerarla también. Aquí no hizo falta porque se usó una ecuación que no hizo falta, pero podría considerarse. Entonces, cuando nosotros vamos a resolver por cinemática, decimos que en este caso, x menos x sub 0, lo cual sería ¿quién? Esto sería el desplazamiento. Pero, y es importante, vean que esto es el desplazamiento. Pero vean que este x sub 0 vale ¿cuánto? 100. No pierdan de vista eso. O sea, aquí alguien podría haber dicho, ¿y si lo paso al otro lado para que sume? O sea, como más x sub 0 es válido. O sea, que alguien hubiera dicho, x a los 9 segundos es igual a velocidad inicial en x por el tiempo, más 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora este sería el tiempo de los 4 segundos, ¿verdad? De los 4 segundos, más x sub 0. Eso también es válido. Porque ya ustedes saben que eso no es 0, eso son 100 metros. Entonces, calcular esto me va a decir cuánto es la posición de estos 4 segundos. Y si usted le suma los 100, le está diciendo más esto, lo que calculó de los primeros 5 segundos. Entonces ya ahí obtengo el desplazamiento que hay desde 0 hasta 9. Y entonces, chicos, aquí ya a la hora de representar esto en el cálculo, ¿verdad? En cinemática, entonces lo calculo y me digo que son 130 metros. Pero vean que aquí no se le ha sumado ¿quién? El x sub 0. Entonces vean que cuando yo le sumo el x sub 0, ¿qué nos da? 230 metros. Ven cómo coincide el mismo valor con el método de las áreas. Entonces, alguien pudo haber usado esto y alguien pudo haber usado el método de las áreas. Y ambos son igual de buenos. Después, para hacerlo con el último, que creo que es a los, vamos a ver a cuánto es, a los 13 segundos, ya, y ustedes ya saben que aquí hay 230. Alguien podría usar, calcular áreas, por ejemplo, le faltaría calcular aquí cuál área. Si aquí está el 9 a los 13, le podría determinar solo este triángulo. Calcula este triángulo, entonces ya tiene 230 y le suma ese triángulo, ¿cuánto quedaría? Sería base por altura, entonces estaríamos hablando de 9 a 13. Entonces estamos hablando otra vez de 4 segundos. ¿Y la altura cuánto sería? 45 dividido entre 2. Y ahí obtenemos un valor, vamos a ver, de 4 por 45 serían 180. Y dividido entre 2 serían 90. Y 90 más 230 serían 320 metros, si no me equivoco. Y si lo comparamos con el método de cinemática, que es el que se va a implementar en la solución, pues aquí lo tienen que, aquí tendría que salir, ¿verdad? 90,4, bueno, es importante los decimales si es necesario. Y aquí está, 320. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que les puse el método gráfico, chicos, porque los métodos gráficos son sumamente importantes. Transmiten mucha información, más de la que realmente uno podría prestarle atención, y uno aprende mucho con los gráficos. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Después aquí viene otro ejercicio. Este es más como el tipo de ejercicio de aceleración constante. Cuando digo aceleración constante, chicos, me refiero a una aceleración que varía en una tasa de velocidad en el tiempo, ¿verdad? Alguien una vez me dijo que si esa aceleración era 9,8 siempre, le digo, no, eso es caída libre. Hay que tener cuidado cuando digo movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, lo que quiere decir es que podemos representar, vamos a ver, si usted corrió 100 metros, creo que Usain Bolt tiene un récord como de 100 metros como en 9 segundos, algo así. La verdad no detallo el dato, no detallo el dato y no sé si estoy exagerando. Pero lo que quiere decir eso es que, digamos, físicamente podríamos decir que Usain Bolt podría correr lo mismo o podrían aproximado, ¿verdad? Correr esos 100 metros en 9 segundos en China a como podría hacerlos en Costa Rica. Eso se refiere a la aceleración constante, o sea que el planeta Tierra me permite modelar ese movimiento de manera constante. No significa 9,8, y lo aclaro porque ya me pasó como varios incidentes con esa anotación. Ahora cuando vamos a caer libre, ahí sí vamos a tener una aclaración. Vean que
aquí dice entonces que el antílope corre con aceleración constante. O sea, ¿qué quiere decir eso, chicos? Que ese antílope tiene la potestad de correr en África, donde creo que es donde están, ¿verdad? Mayormente, y en otro lugar, igual. Entonces podría cubrir esa misma distancia, 70 metros, en 7 segundos, lo cual es bastante rápido, ¿verdad? Nosotros aquí, más o menos, para que hagan de cuenta, nuestra velocidad promedio cuando caminamos es 1 metro por segundo. O sea, hablar de esto, pues sí, es una tendencia muy interesante. 25 metros por segundo son más o menos en un auto como, creo que son como 90 kilómetros por hora. Y si tienen ahí más o menos noción de eso, habrán dado cuenta que las pistas generalmente aquí en Costa Rica llegan a 80 kilómetros por hora. Entonces, háganle cuentas cuánto es 15 metros sobre segundo, ¿verdad? Y aquí es importante que físicamente vayan pensando de manera lógica. ¿Por qué? Porque a veces dan respuestas que uno dice, no, pero esto es ilógico. Y como no le ponen cuidado a sus detalles, pues no tienen la malicia en la respuesta. Y a veces eso es como lo que nos ayuda a poder ver un error. Vean, estos son datos interesantes. 70 metros es ¿quién? El desplazamiento. Y 7 segundos es el delta T. Y dice, su rapidez al pasar por el segundo punto, chicos. O sea, si nos dice por segundo punto, está diciendo, y es aquí en física, yo siempre lo insisto, es importante, hagan dibujos. Yo no voy a hacer un antílope porque yo no sé hacerlo, pero ustedes en casa pueden imaginarse, yo hago así, cositas así, A y B. Entonces, usted dice, hey, no, este antílope parece que tiene, de aquí a aquí, parece que tiene más o menos 70 metros de distancia. Usted dice, eso sí lo entiendo. Y parece que recorre estos 70 metros en 7 segundos. Esos datos son muy fáciles de entender. Pero vean, su rapidez al pasar por el segundo punto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la velocidad en B, voy a ponerla así, es 15,0 metros sobre segundo. Pregunta, ¿sabemos cuánto es la velocidad en el primer punto? No, es la incógnita, de hecho. Si lo vemos así, es lo que nos están pidiendo calcular. VA, o sea, usted no podría decir que partió el reposo, ni podría decir que es tanto, porque hasta que lo calcule. Y después dice, ¿qué rapidez tenía? No, ¿y cuánto es la aceleración que lleva? O sea, es constante, sí, es una tasa de cambio de velocidad en el tiempo, pero ¿cuánto es esto? De aceleración en X. Entonces, los dibujos para mí son fundamentales. Ok, vamos a ver cómo entonces es el problema. Tenemos eso. X0, T0, X. Yo como les dije, aquí es porque por cuestiones de presentación y virtualidad uso así estas referencias de solucionario. Pero a mí me gusta como llamar a esto A y B. Entonces, yo voy a decir que esto es, vamos a cambiar de color, esto es A y esto es B. A mí me gusta decir como que esto es XB, esto es X inicial en A, T inicial en A, T en B. Por si a alguien se le quiere decir, ¿qué pasa si hago por ejemplo, aquí lo ven? Entonces dice XB menos X sub 0A. ¿Cuánto es eso? 70 metros. Aquí tal vez no lo hicimos, pero debimos haber dicho que esto era T inicial en A y ya esto después con el tiempo, chicos, ya ustedes no lo hacen, ya ustedes nada más dicen que esto es 0 y entonces 7 segundos. Entonces dice el delta T o T es 7. Ya eso es por modo práctico y para mí está bien. Si lo hacen así como el solucionario está bien. Si alguien quiere detallarlo, genial. Y nos dicen la velocidad en X. Entonces vean, grábense en marcos de referencia, es decir, cuando digo marcos de referencia, piénsenlo así. Esto podría ser un momento inicial y esto podría ser un momento final. Entonces, si esto es un momento final, esta velocidad de 15 metros por segundo me representa una velocidad final para el intervalo que hay de A a B. Y con eso podría calcular entonces la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque recordamos ecuaciones y hay una ecuación, vamos a ver, voy a ver cuál tiene el solucionario, pero creo que aquí podemos usar más de dos. Voy a ver cuál usaron ellos. Ajá, ellos usaron esta. ¿Por qué? Porque conozco delta X, sí. ¿Conozco la velocidad inicial? No, es la incógnita. ¿Conozco la velocidad en X? Sí, 2 es constante. ¿Y el tiempo lo conozco? Sí. ¿Cuántas incógnitas hay aquí? Solo una. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Una. Entonces eso quiere decir que eso es consistente. Aquí está nuestra incógnita.
Pero alguien puede decir, profe, y si yo lo utilizo diferente, por ejemplo. Vamos a ver si hay alguna otra. Bueno, en este caso, vamos a ver, alguien podría hacer el proceso al revés. ¿Qué quiere decir al revés? Alguien podría haber determinado, vamos a ver aquí. Alguien podría haber dicho, ¿qué pasa si yo calculo primero delta X, velocidad inicial, en X por el tiempo, y digo, más un medio, la aceleración por el tiempo al cuadrado? ¿Qué pasa si yo calculo primero la aceleración? Bien, es válido siempre y cuando utilice el mismo marco de referencia. ¿Yo podría calcular esto? Sí, porque podría utilizar los 70 metros, utilizar, no, este problema no me permite hacer el inverso, me emocioné. Vamos a ver, bueno, ¿qué importa? Ya, ahí vemos cómo aprendemos. Aquí me acabo de dar cuenta que esto no tiene solución por esto. No conozco esto. ¿Cuántas incógnitas hay aquí? 2 incógnitas. ¿Cuánta ecuación tengo? Una. Pero vean qué interesante. Necesito menos 2 ecuaciones para poder solucionar estas 2 incógnitas. Y acá está el punto clave. De esta ecuación sí podría evidentemente determinar la velocidad inicial. Nada más sería despejarla, que sería ahí velocidad inicial es igual a, bueno, t pasa al otro lado a dividir, es lo primero que hacen. 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, y después le restan la velocidad en x. Acuérdense de los despejes. Eso me da 5 metros por segundo. Ahora sí, como ya conozco este dato, y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se resuelve fácil. ¿Por qué? Porque ya conozco este dato. Entonces ya ahora podría valorar ¿quién? La aceleración, usando incluso esta ecuación que tengo acá marcada. Ya podría eventualmente, pues, calcular aquí la aceleración, porque ya conozco, ahora sí conozco este dato. Y eso en la parte B lo que, pues, precisamente van a hacer, van a determinar, pues, cuánto es la aceleración. Aquí se usa la ecuación 1, que sería en este caso velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y ya conozco la velocidad en X, conozco la velocidad inicial, entonces ¿quién tengo que despejar? Y la aceleración. Y vean que es una aceleración promedio, porque me va a quedar el cambio de velocidad en el tiempo. ¿Ven? El cambio de velocidad en el tiempo. Y eso más 1.43. Pero bien puedo usar esta. Puedo usar esta. Hay problemas, jóvenes, donde se puede usar un proceso inverso. Aquí no me salió lo que quería explicarles, pero lo que quiero decirles es que hay problemas de cinemática donde ustedes podrían calcular primero la parte B y después calculan la parte A. Eso es válido también, son métodos alternativos y funcionan. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Aquí yo me emocioné y no me di cuenta que no tenía eso, pero bueno, es parte del ejercicio que hace la práctica. Esos son como los movimientos de este. Ahora, aquí hay otro. Este es un poquito más complejo. Más complejo en el sentido de que vean que son 2 objetos que se mueven, pero tienen movimientos diferentes y ustedes tienen que usar uno respecto al otro. O sea, si yo uso el marco de referencia el primer tren, entonces el segundo tren estaría 200 metros adelante. O si usted dice el tren de adelante es el 0, entonces usted diría que el tren de atrás está a menos 200 metros. Y eso pues, bueno, no lo leí, pero básicamente es que van con diferentes velocidades. Maquinista del tren aplica inmediato ahí los frenos, ¿verdad? Este que va acá atrás aplica los frenos, vean que es una desaceleración. Y obviamente eso se va a manifestar vectorialmente opuesto. Entonces eso lo que me va a decir es que, bueno, aquí nos dan el marco de referencia, sea X sub 0, el punto donde está la parte frontal del tren de pasajeros. El tren de pasajeros es este, chicos. Vamos a ver. El tren de carga se mueve con el rápido. Sí, es este, el de atrás. Este sería el tren de pasajeros. Y entonces lo que pregunta es que si aplican los frenos, que si van a chocar. Pero pues lo hacen de una forma un poco más interesante, porque lo que dicen es que si hay unas vacas ahí viendo, entonces que si las vacas ven la colisión. Pero bueno, aquí básicamente hacemos lo mismo. Escogemos marco de referencia
para el tren P, que sería el de atrás, el X0 es 0. La velocidad inicial es 25 y maneja una aceleración de menos 0,1. Para el tren F tengo un X0 de igual 200 metros. ¿Por qué? Porque está adelante. Recuerden, si este es el marco de referencia 0, este ya está a 200 metros adelante. Pero él lleva una velocidad diferente y dice que lleva una velocidad constante. Entonces, por eso la aceleración aquí es 0. O sea, este va moviéndose de manera constante, como el policía no durante los 5 segundos. Y entonces, para considerar la colisión, lo que tenemos que considerar es que un punto más adelante, estas dos posiciones son las mismas. La posición del tren P con la posición del tren F. Si ustedes dicen que un tiempo más adelante, los dos trenes chocan, lo que está diciendo es que la X final del tren P es igual a la X final del tren de carga. Y entonces se comparan ecuaciones. Para el primero, que sería el tren P, podemos decir esto porque tenemos todo, velocidad inicial, tenemos un medio de la aceleración, y para el otro, que sería, bueno, y decimos que X sub 0 es 0, ¿verdad? En el caso del tren, se me combinó esto, pero bueno. Correr esto es un toquecito, un chance. Ok, ahora sí. Para el tren F, sabemos que el X sub 0 es 200 metros. Y velocidad inicial y la aceleración es 0, porque eso ya nos lo dice. Entonces, lo que está diciendo es que agarre esa ecuación y dígale que esto se va a 0, porque la aceleración es 0. Entonces, por eso queda esto que ustedes ven acá. Eso que ustedes ven acá. Esto se va a 0. En el tren F, en el tren F. En el tren P es diferente porque sí nos están diciendo que tiene una aceleración que está acá. Entonces, es esta función, pero vean que en el tren P, X es sub 0, entonces este valor se va a 0. Entonces, estas son las dos ecuaciones que tenemos para el tren P y para el tren F. Esto sería para el tren P y esto sería para el tren F. Entonces, si hacemos esta comparación, lo que hacemos es llevar lo que está en el cuadrito amarillo, igualarlo a lo que está en el cuadrito rojo. Y eso, pues, es lo que está pasando acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo ahora la ecuación? Lo que la ecuación está diciendo es que en esta ecuación no conocíamos ni X ni T. En esta no conocíamos ni X ni T. Al igualarlas, ahora ¿quién es la única incógnita? El T. Entonces ya conoceríamos el tiempo, a esto lo vamos a llamar el tiempo de colisión. Entonces, vean que esto es una ecuación cuadrática. Entonces, al resolverla, ¿verdad? Se puede resolver por una función cuadrática y pues en la calculadora lo pueden hacer o hacen la formulita de ecuación cuadrática y les va a dar dos tiempos. Un tiempo posiblemente es 177 y el otro sería 100 menos 77, o sea, estaríamos hablando de 20 algo, 22,5. Y el otro sería 177. ¿Por qué vamos a quedarnos con 25, 22,5? Bueno, porque el otro sería como un tiempo futuro, ¿no? Sería como un tiempo futuro, pero si el tren choca a los 22,5, es imposible que pueda volver a chocar a los 177,5. Entonces la cuadrática lo que nos dice es, hay dos posibilidades donde los trenes podrían chocar, pero en este caso nos vamos a conformar con esto. Y en muchas cuadráticas a veces aparece también valores negativos de T, entonces valores de negativo de T aquí no se van a considerar, solo positivos. Y para la parte B, que no recuerdo qué era, es que valore cuánto es entonces la posición esa. ¿Cuánto sería esta posición? Entonces esa posición sería, usándola para la misma ecuación, ya como usa el tiempo, entonces puedo usar para XP o podría usar lo mismo para XF. Cualquiera de las dos ecuaciones me deberían dar lo mismo. 25 por 22,5 más un medio, entonces me da 537 metros. O sea, para el tren P, esa colisión estaría 537 metros más adelante. Y aquí sería el gráfico. Vean lo interesante del gráfico. Este valor que está acá representaría los 22,5. Y este valor que está acá representaría los 177,5. Esa posición, si lo ven acá, sería la de 537 metros. Y esta habría que calcularla. No la calculamos, pero obviamente es mayor. Entonces, eso es lo que nos dice el gráfico.
Vean que el movimiento de los trenes es una parábola y como en el caso, digamos, el que es acelerado. Pero ¿cómo es el caso del movimiento del tren que es de carga? Es constante, es una recta constante. Entonces eso también es importante, nos da esa información. Chicos, ese es como, digamos, los problemas típicos de cinemática. Algunos problemas de este libro están basados en cuanto a lo que es cálculo. Siempre me han preguntado que si el cálculo es importante para este curso y todo, y bueno, lo que entiendo es que hace un tiempo atrás sí se aprobó esto, los cálculos, entonces prefiero mejor hacer el problema para que lo tengan a mano y pues evidentemente lo refuercen. Vean que aquí lo que va a variar es que el cálculo, lo que me dicen es que tengo una función de t, y vean que es una función que es y de t, o sea, es una función de posición en el tiempo. B, C y D son constantes y T es el tiempo. B es ahí una constante, un número, C y D también. Pero vean que ya B me dice que es una constante relacionada con longitud, C es una relacionada con velocidad y D relacionada con aceleración. Pregunta que cuál es la velocidad inicial del vehículo en T igual 0 y cuál sería la velocidad del vehículo cuando toca la superficie. Recuerden que esto es la función. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes dicen 2 segundos, entonces ustedes agarran 8 metros menos 60 por 2 más 1,5 por 2 al cuadrado y eso les va a dar un número en y, o sea, esos tantos metros. O sea, eso es lo que quiere decir una función en t, depende del tiempo. Y entonces para hacer esto, pues para calcular la velocidad necesitamos hacer la primera derivada. Es una derivada implícita. Voy a hacerla acá solamente como para modo de consideración de repaso. Y en t es igual a b más ct, chambres, creo que era menos, no me acuerdo. Vamos a ver, no me acuerdo. Y el otro era, creo que era más dt al cuadrado. Creo que esto era menos, pero ya lo vamos a revisar. Creo que sí es menos por lo que estoy viendo del resultado. Déjenme ver nada más. Sí. Ok, entonces cuando uno hace la derivada implícita de eso, uno lo que está diciendo es que la primer derivada de y en función de t va a ser la velocidad. Entonces, al derivar b, digamos, al derivar y, por ejemplo, esto es constante, eso se va a hacer. C por t, la derivada de x es 1. Entonces, eso me queda menos c. Y x al cuadrado es 2t por t, digamos, en este caso, o x cuadrado es 2x por x le da menos 1. Y en este caso, pues eso me quedaría 2d por t. Eso en cuanto a conceptos de derivada. Entonces acá, pues, eso fue lo que pasó acá, en esta expresión. Y obviamente, si a ustedes le dicen que evalúe esto en t igual 0, entonces ustedes estarían diciendo, y evaluemos ahora sí esto en t igual 0. Si eso es t igual 0, tengo menos c más 2 por 2d por t. ¿Y cuánto es t? 0. Entonces, ¿cuánto es todo esto? 0. Entonces, ¿quién es la velocidad en 0? D menos c. Y ahí venía el valor de c, creo que era como 60 metros por segundo, menos 60 metros por segundo. Eso es una forma, digamos, de determinarlo. Y eso es lo que hace acá el concepto del cálculo. El concepto del cálculo lo que hace es evaluar, después de que ustedes derivan, calculan eso, y si volviera a hacerlo de nuevo, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿verdad? En el caso de y igual 0, esto sería para determinar la parte de qué era lo que decía. Una aceleración, una velocidad del vehículo cuando toca la superficie lunar. Cuando toca la superficie lunar, lo único que tienen que decir es que y la posición aquí es 0 porque ya llegó al suelo. Entonces, agarren eso y lo igualan a 0. Esto queda una función cuadrática. Entonces, calculan el valor de t y t le dice que es 28,57 más menos 7,38. Si le restan, entonces le quedan 21,19, sigue siendo positivo. Entonces, podríamos considerar ese valor. Ese valor está bien. Eso es un concepto, digamos, de lo que establece el cálculo diferencial.
Y bueno, para efectos de, digamos, de la velocidad en Y considerada en este tiempo, que sería 21,19, usted lo va a llevar a la función que acabamos de terminar, que sería pues claramente esta, ¿verdad? Está acá. Y entonces nos dice que la velocidad en ese punto sería menos 15,5 metros por segundo. Y eso también es parte del ejercicio. Este es el último tema, chicos. Con esto terminamos. Caída libre. Caída libre es un movimiento generalmente en vertical, apuntando hacia el centro de la Tierra. Decimos hacia abajo, pero realmente es apuntando hacia el centro de la Tierra. ¿Cuál es el único cambio que vamos a decir acá? Que AX, todas las ecuaciones que vimos antes, en lugar de escribir AX, vamos a decir menos G. Y G es 9,8. Yo sé que tal vez en el colegio les enseñaron que la caída libre para un lado era positiva, por otro lado era negativa. Aquí yo me baso como el libro y lo que vamos a hacer es que todas las ecuaciones las vamos a cambiar de una vez por menos G. Entonces aquí cuando ustedes estén calculando, usen nada más menos G y G es 9,8. No jueguen, bueno, pueden hacerlo, si se acuerdan del colegio y les enseñaron bien, pueden usar la convención de signos. A mí no me gusta porque me parece que enreda, pero es una herramienta válida. A mí me gusta más decir que A es menos G. Y entonces yo nada más lo único que tengo que hacer en la práctica es decir que esto es 9,8. Ya por fórmula ya digo que eso ya tiene el menos incorporado. Entonces eso es caída libre. Vean que las ecuaciones son las mismas. ¿Qué es lo que varía con las ecuaciones? Que antes decíamos X, ¿verdad? Aquí. Y ahora decimos Y. Antes decíamos velocidad inicial en X y ahora estamos diciendo velocidad inicial en Y. Ya no decimos A, sino que ahora decimos G. Y listo. Esos son los cambios que le hacemos, pero son las mismas ecuaciones de fondo. De fondo son las mismas. Entonces, cuando los vamos a la práctica, lo que vamos a encontrar son problemas muy particularmente parecidos a los que hicimos como el antílope, solo que como está en caída libre, pues tenemos que considerar el vector de aceleración. En este caso, este problema es una muchacha que sube un globo 40 metros y suelta un saco. En el momento que ella suelta el saco entra en caída libre. Entonces, automáticamente la aceleración es 9,8. ¿Qué es lo que pasa acá? Que la velocidad inicial no es cero. Aquí van a encontrar problemas donde dicen que se soltó un objeto desde el reposo. Ahí sí. Pero aquí no es cero porque ella llevaba la velocidad del globo. Entonces, es el único detalle importante que tiene. Entonces, con base a eso, ya usted calcula la posición a un cuarto de segundo, un segundo, cuánto tardó en chocar al suelo, o sea, cuando cayó, con qué velocidad chocará, o sea, la velocidad justo antes de tocar el suelo, y la altura máxima que el saco en relación con el suelo. Y bueno, dibujar las gráficas, que eso sería algo opcional. A un cuarto de segundo, usamos las ecuaciones de cinemática, considerando la velocidad inicial de los 5 metros por segundo, no cero. Eso es como el único detalle que nos podría pasar una mala jugada. El tiempo no lo dan y ven. Yo aquí lo tengo como más menos un 9,8, pero esto es porque el solucionario lo hace así, pero este menos entra aquí afuera, sale, perdón, sale y eso es lo mismo que usted dijera, 5 por punto 25 menos un medio 9,8 por punto 25 al cuadrado. Ahí tiene usted punto 94. Esa es la posición justo al cuarto de segundo cayendo. Si lo hacemos a un segundo, que es lo que sigue acá, hacemos lo mismo, solo que variamos el tiempo. Y ahí tenemos punto 10 metros. Vean que ese movimiento va cayendo. Entonces eso es como cayendo. Después, la velocidad justo antes de chocar, no, más bien es al segundo, porque es lo que dice ahí, la velocidad a ese término de tiempo, considera igual la velocidad inicial. Y vean que cuando el globo iba para arriba, iba positivo. Entonces vean que ya aquí la velocidad, cuando calculo la velocidad a un segundo, ya la velocidad es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya fue disminuyendo en un segundo lo que pasó fue que el saquito cambió su velocidad de 5, se fue disminuyendo, pasó por 0 y ahora está aumentando de manera negativa, o sea, en función de caída libre. Y en la parte B, que es con la altura de los 40 metros, cuando ella soltó el saquito, y que tenía esa velocidad inicial y esa aceleración porque está en caída libre, que calcule creo que es la posición máxima. Vamos a ver. No, el tiempo que tardó en caer el saco. Entonces vean que aquí lo más relevante es que se usa menos 40,
porque es el saco viendo hacia abajo, cayendo. Entonces uno podría decir que esto es y es 0 y menos y sub 0 es 40. O sea, lo que está diciendo ahí el solucionario es que ustedes vieron caer este objeto, ¿verdad? Lo vieron caer desde acá, pero dijeron que este era su y sub 0 y que este era su y. Entonces, cuando hacemos el desplazamiento, que va a ser la altura, que es también otra forma de decirlo, la altura, ¿quién sería? Sería en este caso y menos y sub 0. Pero y es ¿cuánto? 0. ¿Cuánto y sub 0? 40. Entonces, ¿cuánto queda eso? 0 menos 40. Y por eso es que aquí decimos menos 40. Ahí esos son marcos de referencia. Y entonces ya con eso lo que hacemos es determinar la cuadrática, que nos va a dar otra vez un tiempo, ¿verdad? Ahí lo pueden ver el acomodo. Y calculamos la cuadrática y nos da un valor de 0.51 más 290 o menos 290. Obviamente vamos a tomar el valor positivo. 0.51 menos 290 nos va a dar un valor de tiempo negativo. No nos funciona. No funciona el valor positivo. O sea, en este caso, 3,41. Y para la parte C, que es la velocidad justo antes de chocar en el suelo, usamos el tiempo que tardó justo antes de chocar al suelo, usamos la ecuación de cinemática. Valoramos también el vector de caída libre, que es menos 9,8, y la velocidad inicial del saquito, que es cuando él se soltó. Y vean que nos da menos 28,4. Esa es la velocidad justo antes de pegar al suelo. Entonces, creo que esta parte es bueno, la parte de las gráficas era lo que quería ver, pero bueno, no. Después nos pide calcular, creo que la altura, vamos a ver, cuando nosotros soltamos el saquito, hay un instante de tiempo donde el saquito, como llevaba una velocidad de 5 metros por segundo, en realidad en ese instante no podríamos decir que la altura es 40, sino que hay un poquito más. Porque recuerde que en un segundo se estaría moviendo, por decirlo así, esos 5 metros en una relación. Entonces vean que aquí lo que vamos a calcular es de la inicial al punto máximo, que en caída libre decimos que el punto máximo es 0. Entonces eso nos va a decir que usando la ecuación de cinemática por caída libre, nos va a decir que es 1,28 metros. O sea, el saquito, cuando yo lo solté, en realidad, él se soltó no a 40 metros, sino a un 1,28 metros arriba. Entonces, la distancia total sería 40 más 1,28. Y ahí estarían las gráficas. Aceleración constante, caída libre. Vean la velocidad. Empezó en 5 metros por segundo. ¿Y dónde terminó? Termina en menos 28. Entonces, uno cuando grafica se da cuenta. Aquí habían 5 y ahora aquí hay menos 28. Después aquí había 41.3. ¿Y cuánto hay? 0, porque llegó al suelo. Entonces, eso es como el concepto de caída libre, que también podemos usar en términos, digamos, de la práctica. Y creo que, vamos a ver, creo que me queda solo un único problema más. Déjenme ver, que es un cohete. Este cohete, bueno, dice que verticalmente desplaza una plataforma con una aceleración. Vean que es una aceleración constante, no es caída libre. Cuidado ahí. Y no experimenta una consideración con la resistencia al aire. Cuando alcanza una altura de 525 metros, sus motores fallan y entonces la única fuerza que actúa sobre él es la gravedad. Entonces ahí es donde entra la caída libre, cuando ya él falla. Entonces, ¿cuál es la altura máxima que alcanzará el cohete después de que se jodió claramente? ¿Cuánto después de que el motor falla, cuánto tiempo pasará antes de que se estrelle? Y el dibujo y las gráficas, que eso realmente es opcional para este caso. Bueno, sí aporta. Entonces vean que al inicio él aceleró. Y aquí igual, chicos, les recomiendo hacer un diagrama, un dibujillo. Yo podría decir que de aquí a aquí él se elevó y después de aquí a acá, yo podría decir que él entró en caída libre. O sea, entonces lo que estoy diciendo es que lo que hay de aquí a acá, lo que hay acá es caída libre. Eso es lo que estoy diciendo. Caída libre. Y a la vez lo que estoy diciendo con otro, que lo de abajo, lo que estoy diciendo con otro es que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Entonces, por eso tiene el 2,25, ¿verdad? Entonces, acá lo que se hace, pues, es claramente con los datos que tenemos, conocemos la altura de lo que es rojo, que es 525. Sabemos que en el momento que se apagan los motores, ya no aceleró, entra una condición, vamos a ver, bueno, es que eso, vamos a ver, ustedes podrían considerar esto por diferentes marcos de referencia. El problema, nada más déjenme, el problema dice, cuando alcanza una altura de 525 metros, sus motores fallan. Entonces, vean que la altura que estamos hablando ahí es a partir del momento que falló, entonces sí está bien lo que estaríamos planteando. Vamos a decir que se venía de manera rectilínea o uniformemente acelerado, o sea, venía con 2,25 y aquí se apaga, entonces ya no aceleró más. Y esa altura que es la que alcanzó durante ese trazo. Entonces, con base en esa información, nosotros podemos determinar la velocidad que alcanzó, partiendo del hecho claramente de que este cohete despegó de un suelo y que aquí es donde está la velocidad inicial, es representada a este punto. Ahí está la velocidad inicial. Entonces, calculamos la velocidad que va a ser ¿cuál? La que tenemos acá. Entonces, cuando se apagó, esa es la velocidad a la cual él llegó, 48,6. Entonces, ahora podemos analizar caída libre. Esto de aquí negro está en caída libre. Entonces, sabemos esta velocidad en Y, 48,6. ¿Qué nos vamos a dar cuenta de esa velocidad en 48,6? Bueno, que para la máxima altura, o sea, estaríamos diciendo que para la máxima altura, y voy a representarlo acá como este punto en verde, aquí la velocidad en Y es 0, porque en todo objeto caída libre, cuando usted llega al punto más alto, ahí el vector de velocidad necesita hacer un cambio de dirección. Entonces necesita pasar de subir a bajar. Entonces esa velocidad en ese instante es 0. Y eso es lo que se está diciendo acá, 0. Ahora, inicialmente sabemos que aquí hay 525 metros. Y sabemos que esta velocidad en Y puede ser ahora nuestra velocidad inicial en Y para caída libre, que ya la calculamos, 48,6. Y eso es lo que tengo acá. Ahora, queremos saber cuánto es esta altura. Esta altura es la que queremos saber. Entonces usamos el concepto de caída libre. ¿Qué dice el concepto de caída libre? De ahí, agarre los datos que tienen, busque una ecuación. En este caso vamos a usar esta que está acá. Y despejamos la altura. Vean que cuando se despejó aquí, se usó 0 menos 48,6, que es el cambio de velocidades que hay en esta parte negra, la flechita negra, menos 2 veces 9,8. Eso me da 121, pero no le he sumado ¿quién? Los 525. Entonces, uno podría decir que la altura máxima respecto al suelo, ¿cuánto sería? 525 más ¿cuánto? Más 121 metros. Y entonces eso me permite saber más datos. Ahora, la parte B, no recuerdo qué era lo que había que calcular, pero bueno, nos dan la altura que hay acá, ¿verdad? De menos 525, que es como en este punto, pareciera. La aceleración que es caída libre y la velocidad en este punto. Estamos como en este punto, ¿verdad? Y nos pide calcular la velocidad en Y. Ah, ok, esta es la velocidad justo acá, cayendo antes de tocar el suelo. Llamemos a esta la velocidad. Vamos a ver. Ay, perdón, chicos. Vamos a ver. Me sale la presentación. Esta sería nada más la velocidad en este punto. La velocidad en el punto, digamos, justo antes de tocar el suelo. Esta que está acá. Entonces, podemos llamar la velocidad prima, Y prima. Entonces, aquí lo que vamos a considerar es que Y tiene una altura que va a ir, por decirlo así, desde aquí, podría compararlo desde aquí hasta acá. O alguien pudo haber también usado esto también. Cualquiera de los dos enfoques hubiera sido válidos. Pero aquí el solucionario usó este pequeño tramo, que es lo rojo, digamos. Y entonces se aplicó, se calculó el tiempo que hay, digamos, de acá, desde que inició hasta que llegó en este punto. Y pues con ese tiempo se determina. Ah, mira, no me perdí. Voy a quitar esos dibujitos porque no estoy viendo nada. Ahí sí, ahora sí lo veo. Vamos a ver. Voy a tratar de.
Vamos a ver, lo que están pidiéndome es que calcule aquí la velocidad en este punto, en el punto más bajo, justo antes, digamos, la velocidad prima y. Y de aquí sabemos que aquí hay 525 metros. Entonces, ya aquí sabemos nosotros cuál es la velocidad inicial. Ya lo determinamos, ¿verdad? Aquí está. Y pues claramente, entonces, lo que hago es que voy a considerar lo que hay de aquí a acá. O sea, voy a estudiar este intervalo. Y lo que digo es que este es y sub 0 y que este va a ser y, que es 0. Pero por eso es que esto me queda negativo, 525. Y eso pues me permite calcular la velocidad que hay aquí, justo antes de que toque el suelo, ¿verdad? Que sería, digamos, 112 metros por segundo. Y con ese dato ya podría calcular el tiempo que hay desde aquí hasta acá. Ese sería el T', digamos, el T' que estoy calculando acá, que sería 16,4. Al final, pues, la parte C no recuerdo qué era lo que decía. Vamos a ver qué es lo que decía la parte C. La parte C parece que es Dice dibujar los gráficos. la parte C. Ok, entonces aquí, nada más déjenme ver porque aquí voy a eliminar estos dibujitos. La parte C, bueno, los gráficos, quiere decir que no he terminado la parte B. Eh, vamos a ver. Y no, aquí lo que se está considerando es el tiempo que hay del objeto, digamos, desde el momento, vamos a ver, sería 525, sería la altura. Velocidad en Y sería el punto más alto. Y la aceleración del sistema, no, ya lo vi con aceleración, está ahí calculándose esto. Yo no sé si recuerdan, pero yo lo representé como con rojo. Y dije que de aquí a aquí había 525, ¿verdad? Que de aquí a aquí había 525 metros y que aquí esto iba acelerado. Entonces, con base en eso, lo que se está considerando es determinar a partir desde que salió. Esto es lo que estamos calculando aquí es este tiempo. El tiempo que tardó el cohete. Esto sería un tiempo de subida. Esto sería un tiempo de subida. O sea, lo que tardó este cohete subiendo desde 0 hasta 525 metros. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Y en cambio, el otro, lo que nos está diciendo es este tiempo de 16,4 es lo que tardó cuando pasó por aquí en caída libre a los 525 y llegó al suelo. Este es otro tiempo diferente. ¿Lo ven? No es igual. Cualquiera podría haber dicho, pero no es lo mismo. No, tengan cuidado. Por eso es importante calcularlos. Y no sé si las gráficas están. Pero igual eso, creo que el solucionario ustedes lo tienen. Sí, ahí está. Estas son las gráficas que se pueden ver ahí claramente. Hay que aprenderlas a estudiar. Vean, el primero fue acelerado. Después de 21 segundos entró en caída libre. Y después volvió a entrar. Después de los 21 entró en caída libre. Entonces ven que ahora la aceleración es 9,8. Pasó de 2,5 a 9,8. La velocidad, pues él iba acelerado en los primeros 21 segundos, llegó al punto donde entró en caída libre y empezó a bajar. Igual que el saquito, empezó un valor positivo, pasó por 0 y quedó negativo. Y en la posición, pues claramente, ustedes ven que iba un cohete, iba subiendo conforme pasaba el tiempo y cuando llegó aquí entró en caída libre, entonces experimentó la parábola. Eso es como la condición del movimiento. Y les dejo a ustedes, chicos, para que lo analicen en casa como ejercicio. Lo único que tengo que decirles de este ejercicio es muy interesante porque combina dos cosas. Combina caída libre, que es este sujeto que está aquí, junto con un profesor que va caminando en movimiento rectilíneo. O sea, él lleva una velocidad constante. Entonces, la idea es que el estudiante está calculando, a ver, en qué tiempo tiene que tirarle un huevo para que el huevo caiga sobre el profesor en la cabeza. Entonces, ahí viene la solución. Lo que se hace es comparar dos marcos diferentes, uno en caída libre y otro en movimiento rectilíneo. Entonces, para la altura del profesor, el huevo tocaría, ¿verdad? Haciendo la diferencia de lo que hay del edificio menos la altura del profesor. Y entonces, con base en eso, hacemos la caída libre y calculamos el tiempo de colisión.
O sea, el tiempo exacto donde el huevo pegaría en la cabeza. Entonces, si sabemos cuánto dura, 3 segundos, entonces el estudiante lo único que necesita es ir a ver el cálculo del profesor, la velocidad del profesor y calcular la posición. Entonces, él sabe que cuando el profesor esté a 3,60 metros del edificio, puede tirarle bueno, en ese sentido le tira el huevo y el huevo le va a caer sobre la cabeza. Entonces, es como interesante porque combina caída libre con movimiento rectilíneo. Y bueno, ahí hay una respuesta. Chicos, muchas gracias. Quedamos con esto por hoy. Ahí nos estaremos viendo luego.